Bien chicos, continuando con el tema sobre el origen del hombre, habíamos mencionado la teoría creacionista y ahora estábamos desarrollando lo que es la teoría evolucionista o teoría científica, tomando como referencia al padre de la teoría, que viene a ser el inglés Charles Darwin, y su obra El origen de las especies, ¿no? Antes de continuar con esta clasificación que vamos a elaborar, hay que tener algunos términos bien en claro, hay que recordar algunos términos muy importantes en esta clase. Número uno, hay que recordar esta palabrita. Hay que recordar selección natural. ¿Sí? Selección natural. Algo en lo cual coincidía tanto Wallace como Darwin. ¿No es así? La selección natural, es decir, que la naturaleza, los cambios drásticos que va realizando la naturaleza, hace que las especies que viven dentro de ella luchen constantemente por adaptarse a esos cambios. La naturaleza es la que de alguna manera seleccionará cuáles son las especies que continuarán existiendo, ya que si una especie no es capaz de adaptarse a los cambios que está provocando el medio ambiente, el entorno, entonces se va a extinguir, ¿sí o no? Listo, uno. Número dos, otra palabrita que debemos tener en claro es el de instinto. Instinto. Recuerda que la única especie, el único ser vivo que piensa es el nuestro, es el ser humano. Por lo tanto, todas las otras especies que existen han logrado adaptarse a su medio ambiente, han logrado sobrevivir por esa palabrita, ¿no? El instinto de sobrevivencia. Nosotros podemos pensar, cuando tenemos hambre decimos, no, queremos comer tal cosa, nos podemos a pensar y nos ingeniamos cómo conseguir algún tipo de alimento. En cambio, el resto de animales no. Cuando el león tiene hambre, por ejemplo, ¿no es así? Sale a cazar. Él no se pone a pensar, ¿sí o no? Él no va a decir, uy, no, qué hambre hoy día, ¿qué me como hoy día? Un pan con venado estaría bueno, creo que hoy... No, ¿sí o no? No, jamás, ¿sí o no? Él no piensa. Lo que hace el león simplemente se deja llevar por su instinto de sobrevivencia y de esa manera sale, caza, mata a algún animal y de esa manera satisface sus necesidades de alimentos, ¿sí o no? Por lo tanto, las especies con el paso del tiempo van a ir evolucionando porque el instinto de sobrevivencia es lo que hace que luchen, que es lo que hace que se puedan adaptar. Y esa es la otra palabra clave que vamos a tener que recordar. Adaptación. ¿Es así? Adaptación. Adaptación. Charles Darwin nos dice que solo la especie capaz de adaptarse a los cambios del medio ambiente será la especie que logrará sobrevivir. Ojo, Charles Darwin nos está diciendo una gran verdad. Darwin nos estaba diciendo de que no es la especie más fuerte, no es la especie más inteligente, sino el más apto. Aquel que logre aprender a adaptarse es la que logrará sobrevivir. ¿Sí? Entonces, el más apto es el que sobrevive, no el más inteligente, no el más fuerte, ¿ok? Y por último, ese largo proceso de evolución por el cual un primate, es decir, el antepasado nuestro, ¿ya? Un primate tras largos millones de años se convierte en un ser humano, a eso lo conocemos con el nombre de hominización. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí continuamos. Mira, en este esquema que tú ves aquí, lo que vamos a hacer es vamos a tener que clasificar a los diferentes restos que se han encontrado. Es una clasificación sencilla. En biología te enseñan de que las diferentes especies que existen se agrupan en diferentes clases, en diferentes reinos, en diferentes familias, en diferentes géneros, etc. La clasificación es bien ramificada. Aquí en historia vamos a ver la clasificación de una manera mucho más sencilla, un poco más entendible. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, pertenecemos a una clase conocida con el nombre de los mamíferos. Mira, aquí está, clase de los mamíferos, ¿ok? Somos mamíferos, el ser humano es un mamífero, ¿ok? Somos mamíferos.
Ahora, como existe una gran cantidad de mamíferos, los diversos mamíferos, de acuerdo a las características que tengan, se les clasifica, se les separa en grupos que reciben el nombre de órdenes. Por eso que acá dice, mira, las clases se dividen en órdenes. Las órdenes se dividen en familias. Las familias se dividen en géneros. Y los géneros se dividen en especies. ¿Ok? Listo. Nosotros pertenecemos entonces a la clase de los mamíferos. Y dentro de los mamíferos pertenecemos a una orden que recibe el nombre de los primates. Ese nombre ya lo has escuchado ya. ¿Sí? Los primates. Primate. Recuerda que Charles Darwin nos decía que nosotros hemos evolucionado a partir del primate. ¿Ya? Más o menos de la siguiente manera nos estaba diciendo Charles Darwin. Mira, nos está diciendo de que el primate es una especie que habitaba en el continente de África. El primate habitaba en esos enormes bosques primitivos que existían en dicho continente, pero que debido a los grandes cambios climáticos, esa gran cantidad de bosques se vienen abajo y con ello empieza a faltar algo fundamental, que es el alimento. Muchos de los animales que viven ahí tienen que competir entre ellos, ya sea entre su misma especie o con otra especie para poder sobrevivir. Muchos primates, ¿qué tienen que hacer? Movidos por su instinto de sobrevivencia, muchos primates tuvieron que cambiar de hábitat. Muchos primates que hicieron, salieron de los bosques, salieron de los árboles y tuvieron que bajar a tierra firme. Ahora, tú imaginas que un primate viene a ser una especie más o menos de 1 metro 10 de estatura, de gran complexión, vellosidad en todo el cuerpo, como si fuera un simio, un mono, ¿no es así? Algo parecido. Su rostro simiesco, vivía en los árboles, se apoyaba de 4 patas, no tiene cola, ¿sí? Pero vive en los bosques, vive en los árboles. Ese primate tuvo que descender a tierra firme, y al descender a tierra firme date cuenta de que ese primate, al apoyarse en 4 patas, él miraba hacia abajo, ¿sí o no? Pero su necesidad de buscar alimentos hace que poco a poco ese primate se vaya irguiendo para poder buscar alimentos, y a medida que se va irguiendo y que la espalda se va enderezando, ¿no? En algún momento aprende a apoyarse en 2 patas. Eso se le llama posición bípeda. Cuando este primate entonces aprende a ser bípedo, ya empieza a tener una mejor visión del medio. Ha liberado estas patas delanteras. Su posición bípeda permite que los rayos solares se distribuyan mejor en diferentes partes del cuerpo. De esa manera evita la insolación que tenía cuando era una criatura en 4 patas. Este primate, que está viendo su nuevo hábitat, empieza a buscar alimentos y empieza a utilizar estas patas delanteras como brazos y manos, y empieza a coger los objetos. Con el paso de miles de años, esta especie que está evolucionando va desarrollando una característica propia de nosotros. Mira, si te das cuenta aquí en nuestra manito, todos nuestros dedos, ¿no es así?, tienen una separación casi igual, menos esta de acá. Esta de acá es la que se separa más del resto. ¿Y esto para qué sirve? Sirve para que cuando tú agarras algo con estos 4 dedos, ¿no es así?, este 5.º dedo te sirve para poder sujetarlo, para poder encerrarlo. A eso se le llama capacidad prensil. Y tú debes darte cuenta de que eso lo utilizamos en nuestra vida diaria. Cada vez que queremos sujetarnos de algo, subes al micro, así, te agarras de la baranda y con este otro dedo encierras bien y agarras, ¿sí o no? En cualquier sitio quieres sostener algo, agarras con esto de aquí. Inclusive a la hora de escribir, ¿qué haces? Agarras el lapicero y con este dedo sujetas bien y empiezas a escribir, ¿o no? ¿Te imaginas qué haríamos sin este dedo? ¿Te imaginas lo que sería de nuestra vida? ¿Cómo darías los likes? Ay, me gusta. No podrías, ¿sí o no? Entonces, este dedo tiene una capacidad especial. A eso se le llama la capacidad prensil. Y la capacidad prensil, ¿cuándo se desarrolla? Cuando este dedo empezó a oponerse al resto. Punto. Recapitulo. Entre las principales características del proceso de evolución tenemos: 1.
El primate descendió y aprendió a apoyarse en dos patas. Eso se le llama posición bípeda. Ahí ya tienes uno, la posición bípeda. 2. La espalda se fue irguiendo, se fue haciendo más recta, ¿no? Segunda característica. Tercera, se desarrolló el dedo ponible y con eso la capacidad prensil. Una vez que aprende a sujetar los objetos, puede elaborar sus propias herramientas, sus propios utensilios. Ahora, van 3. 4. A medida que tiene contacto con la naturaleza, de que sus órganos internos se van desarrollando mejor, ¿sí? Dentro del cerebrito que tiene este primate, ¿sí? Surge el pensamiento. Cuando ya empieza a pensar, ese primate ya no es un primate cualquiera, ahora ya se está convirtiendo en un ser humano, porque recuerda que nosotros, la especie humana, somos los únicos con pensamiento. Entonces, a medida de que nosotros ya estamos pensando, el cerebro pequeño no se va a contraer más, sino va creciendo porque está evolucionando. Y a medida que el cerebro crece, el cráneo, que es lo que protege al cerebro, también tiene que aumentar en tamaño, ¿no? Eso es obvio. Para proteger al cerebro, no. Eso es obvio, ¿no? Por lo tanto, a medida que el cerebro crece, el cráneo crece. Y cuando el cráneo crece, crece hacia adelante, crece así, crece así. Y de esa manera, ¿qué cosa nace? La frente, el rostro humano, ¿sí? Si tú te das cuenta y ves en un parque, un zoológico, ¿no? Algún animal, un monito, por ejemplo, vas a ver que él no tiene frente, ¿sí o no? Desde sus ojos es hacia atrás, debido a que su cerebro es pequeño, debido a que su cráneo es pequeño. En cambio, el de nosotros fue creciendo de esta manera hacia adelante y de esta manera nace la frente, aparece el rostro humano, ¿sí o no? Por último, para terminar este proceso de evolución, la especie humana debió aprender una manera para comunicarse con otra especie. Y de esa manera, perdón, con otro miembro de su especie, ¿no? De esa manera desarrolla un tipo de lenguaje. ¿Listo? Entonces, estas vienen a ser las características del proceso de hominización. 1. Bipedismo. 2. Posición erguida. 3. Desarrollo del dedo pulgar. 4. Nace el pensamiento. 5. Aumenta el volumen de nuestra masa encefálica. 6. Aumento de la cavidad craneal. 7. Nacimiento del rostro. 8. Surge el lenguaje como medio de comunicación. Y así podemos enumerar muchas otras características más. Pero ahí lo vamos a dejar por ahora. Regresemos al cuadro. Mira, estábamos diciendo de que nosotros descendemos del primate, pero descendemos de ese primate que bajó a la superficie, ¿sí o no? ¿Qué pasó con los primates que no descendieron a la tierra? Es decir, que se quedaron a vivir en los árboles. No se extinguieron. Ellos también tuvieron su evolución de otra manera, ¿sí? Esos primates, míralo acá, evolucionaron y dieron origen a una familia, ahí está el nombre, a una familia llamada los póngidos. Los póngidos. Mientras que los primates que bajaron a tierra firme y más adelante van a ser seres humanos, ellos forman parte de otra familia llamada los homínidos, ¿ok? Los homínidos, listo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque los póngidos son los que van a dar origen a esos animalitos que hoy en día conocemos con el nombre de chimpancés, ¿sí? Orangután. ¿Has escuchado esos nombres o no? Orangután, gorila, por ejemplo, ¿sí? Esos que tú conoces, que has escuchado, son parte de la familia de los póngidos. Son los que evolucionan a partir de esa rama de primates que se quedaron a vivir en los bosques, en los árboles. En cambio, los que descendieron, su necesidad de sobrevivencia hizo de que poco a poco aprendieran a apoyarse en dos patas. Por lo tanto, los homínidos se apoyan en dos patas, todos. Son bípedos. Bípedos. Y eso lo vemos en la palabra homínido. Mira, si te das cuenta, la palabra homínido, ¿qué significa? Que tiene forma de hombre. Obvio, para que tengan forma de hombre, tienen que apoyarse en dos patas. Por lo tanto, son bípedos. Punto. Para la persona que no me está entendiendo mucho, escucha acá, mira. Nosotros pertenecemos a una clase llamada los mamíferos. Esos mamíferos se dividen en órdenes.
Nosotros pertenecemos a la orden de los primates. Ahora, los primates se dividen en familias. Nosotros pertenecemos a la familia de los homínidos, mientras que los chimpancés, orangután, etcétera, pertenecen a la familia de los pómidos. Otra familia, no nos interesa, ¿no? Estamos hablando de ellos, de los homínidos. Ahora, si te das cuenta, los homínidos son bípedos, ¿no? Eso es obvio, pues si la palabra homínido significa que tiene forma de hombre, entonces tienen que ser bípedos. Si no fueran bípedos, espera, ¿sabes qué es bípedo, no? Bípedo es que se apoya en dos patas, ¿ok? Entonces, porque si no se apoyase en dos patas, entonces no sería parecido a un ser humano, ¿sí? Ahora, si te das cuenta acá, mira, los bípedos a su vez se dividen en géneros. Acá tenemos ¿cuántos géneros? 1, 2, ¿sí? 2. De los dos géneros que forman parte de la familia homínido, la más antigua es esta de acá. Reciben el nombre de los Australopithecus. Los Australopithecus son más antiguos que nosotros. Nosotros, la especie humana, tenemos aproximadamente una antigüedad de 2,5 millones de años, es decir, 2.500.000 años aproximadamente. En cambio, los Australopithecus existieron en este planeta antes que nosotros. 5 millones, 4 millones, 3 millones de antigüedad. Por lo tanto, son más antiguos. Inclusive, algunos sostienen que son nuestros antepasados, que de ellos hemos podido descender. Yo te pregunto, tú que me estás atendiendo, ¿los Australopithecus se apoyaban en dos patas? ¿Caminaban en dos patas? Te doy una pista. El Australopithecus no es de gran tamaño. El Australopithecus tiene el cuerpo completamente de vellosidad y tiene el rostro simiesco, como si fuera un mono, como si fuera un simio. ¿Ya? ¿Se apoya en dos patas? Obvio que sí, ¿no? Porque estamos diciendo que los Australopithecus pertenecen a la familia homínido y para que ellos sean homínidos tienen que ser ¿qué? Bípedos, ¿sí? Por lo tanto, ellos se apoyan en dos patas. Hey, profesor, ¿y cómo sabemos que se apoyaron en dos patas? Por los restos que se han encontrado, ¿no? Y aquí te lo explico, mira. Nosotros pertenecemos a este género que recibe el nombre de Homo. ¿Sí? Homo. Y resulta que la palabra Homo significa hombre. Lo dejo un ratito ahí. Terminemos con este primer género, el Australopithecus. Sucede que los Australopithecus se dividen en diferentes grupos que se les llama especies. Las dos especies de Australopithecus más conocidos son la especie de los afarensis y la especie de los africanos. Sucede que entre los restos que se han encontrado de afarenses y africanos, los más conocidos que tenemos son tres. Uno, el niño Tao, con una antigüedad de 2,5 millones de años, fue encontrado en una localidad del mismo nombre, ¿no? Tao, ¿no? Y pertenece a esta especie llamada los africanos. Ahora, se encontró del niño Tao un cráneo nada más, no se encontró el esqueleto completo. Recuerda que estos restos tienen millones de años de antigüedad y por lo tanto se desintegran con el tiempo. Del niño Tao solamente se encontró un cráneo, pero mira cómo es la ciencia, cómo puede llegar a estudiar la ciencia, que gracias a ese cráneo que ellos encontraron, la ciencia pudo deducir que la antigüedad de ese cráneo era de más de 2.500.000 años, uno. Segundo, de que ese cráneo le pertenecía a una criatura que debió haber fallecido aproximadamente a los 3 años, que debió tener una altura de 1 metro a 1,5 metros de estatura y que debió pesar entre 9 a 11 kilos. A toda esa conclusión llega la ciencia gracias al hallazgo solamente de un cráneo. Por eso es que gracias a ese resto se inicia el estudio de la, aquí mira, inicio del estudio de la paleontología humana. Paleontología humana. ¿Sí? Por lo tanto, en tu examen cuando te pregunte, los restos conocidos con el nombre de el niño Tao, ¿a qué especie y género pertenecen? Ah, fácil, pues, ¿a qué especie pertenecen? A la especie africanos.
¿Y a qué género? Australopithecus. Y si te la pongo más difícil, ¿y a qué familia? A la familia homínido. ¿Mm? ¿Y a qué orden? A la orden primate. ¿Y a qué clase? Mamífero. Listo, ¿sí o no? Listo. Ahora, sucede que existe una tribu africana llamada Afar. Y los restos encontrados cerca a la localidad de Afar se le llaman los afarenses, de ahí el nombre, ¿no? De afarenses. Sucede que Mary Leakey, ¿no? Una antropóloga, logró encontrar en este lugar una serie de huellas, de pisadas. Pisadas que se calcula que fueron de tres individuos que estaban caminando por ese lugar. Se calcula que esos restos fueron elaborados por un grupo de individuos hace más de 3.700.000 años. ¿Te imaginas la antigüedad? Hace más de 3.700.000 años. Quiere decir que es hace muchísimo tiempo. ¿Y cómo es posible que hasta hoy en día esas huellas sigan existiendo? Lo que sucede es que fueron preservadas por las cenizas por las cenizas volcánicas, ¿no? Que lograron caer hacia el suelo y lo impregnaron, dejándolo ahí pues para siempre. Esas pisadas encontradas permitieron de que la ciencia llegue a la conclusión de que los afarenses, de que este tipo de Australopithecus eran bípedos, se podían apoyar en dos patas. Gracias al niño Tao sabemos que se inició el estudio de la paleontología. Gracias a los restos de las pisadas podemos saber que eran bípedos. ¿Ya? Y por último, otro resto que es el más conocido de todos es el que fue encontrado por este señor llamado Donald Johanson. Donald Johanson, en una localidad llamada Hadar, que se encuentra en el país de Etiopía. En este lugar él encontró Etiopía, él encontró los restos de... Espera, ¿sabes dónde está Etiopía? ¿Sabes dónde está Tanzania? ¿Sabes? Dime dónde está Kenia. Y otra pregunta, ¿sabes dónde está el Valle del Rift por si acaso? ¿Sabes? Seguro. A ver, vayamos para allá. Bien, llegamos entonces, mira acá, mira este mapita de acá, ¿ya? Mira mi mapa interactivo que he realizado. Según yo, esto de acá que tú ves, esto de acá es el continente de África, ¿ok? Aquí yo le he puesto, mira. Mira, esto de acá es para mí el continente de África. ¿Sí? Y es obvio que hacia el norte del continente de África se encuentra el continente de Europa. Y hacia el este se encuentra el continente de Asia. Y muy, pero muy lejano el continente de América. ¿Listo? Pues bien, el resto viene a ser masas de agua. Quiere decir que esta parte que tú ves acá viene a ser un gigantesco mar que recibe el nombre de el mar Mediterráneo, que es el mar que separa el continente de Europa, Asia y África. ¿Sí? Y esto que tú ves acá viene a ser también una gigantesca masa de agua que recibe el nombre de Océano Atlántico, que es el océano que separa el continente de África, Europa, con América, que está de este lado. Listo. Ahora, del otro lado del África, por aquí está el llamado Océano Índico, ¿no? Que es el que se va hacia la India, el que se va hacia Corea, el que se va hacia China, ¿no es así? Y si de ahí continuamos para allá está el Océano Pacífico, el que te lleva hacia América, hacia Perú, ¿no? Por allá. Listo. Entonces, sucede lo siguiente, mira. Este es el continente de África, considerado el continente cuna de la humanidad. Es el continente del cual sale la especie humana para poder habitar otros continentes. Ahora, en la parte del este del África, o el África Oriental, para ser más preciso, en este lugar, es donde se han encontrado los restos o los vestigios más antiguos de las especies, no solamente humanas, sino también de Australopithecus. Por lo tanto, este lugar es una especie de cementerio de información para poder ver nuestros orígenes.
Sucede que en este lugar existe una falla geográfica que se llama el Valle del Rif. El Valle del Rif es una falla geográfica que recorre los países, nace por Mozambique, pero que recorre los países de Etiopía, Tanzania, ¿sí? Por acá, Kenia. ¿Sí? Transcurre inclusive cruza este mar que se llama el Mar Rojo y llega hasta por acá, que ese son el valle de Brea, que está por acá. Pero lo que nos interesa es la parte africana. Entonces, en este lugar se encuentran algunos países. Los tres principales países que se encuentran en este lugar, ya te lo dije ya, 1, 2, 3. Los tres principales países que se encuentran en el África Oriental vienen a ser uno que te dije, ¿te acuerdas? Uno te dije, Etiopía, ¿sí o no? Etiopía. Otro te dije Tanzania. Y otro te dije Kenia, ¿sí o no? Son los tres principales países. Quiere decir que el Valle del Rift o Rift Valley recorre territorio de estos tres países principalmente. Y es en ese lugar donde se han encontrado gran cantidad de restos de nuestros antepasados. Por eso que el Valle del Rift es considerado como la cuna de la humanidad y se encuentra en el continente de África. También han sido encontrados restos en otros lugares. Por ejemplo, por acá se encontraron restos de Australopithecus africanus. Por acá también han sido encontrados restos de Homo habilis, etc. ¿Sí? Pero este es un lugar especial. Ahora, de este lugar la especie humana salió y empezó a habitar otros continentes. ¿Ya? Por ejemplo, salió y habitó el continente de Asia, salió y habitó el continente de Europa, se alejó más hacia China, hacia ese territorio, y por último va a llegar a poblar América, ¿no? Eso sería ya otro capítulo, que es el poblamiento americano, pero eso es algo más reciente, ¿no? Recién estamos viendo acerca del origen del hombre. Por lo tanto, ya te ubicaste, ¿sí? Aquí se encuentra el Valle del Rift, en la parte oriental del África. Es ahí donde se encuentran países como Kenia, Tanzania y Etiopía. Y ese lugar es conocido como la cuna de la humanidad, patrimonio de la UNESCO, por la gran cantidad de restos encontrados en ese lugar. Listo, me voy entonces. Bien, regresamos aquí entonces. Mencionábamos, nos habíamos quedado en que el Australopithecus viene a ser un género. El Australopithecus es más antiguo que la especie humana, que el Homo, y que para muchos el Australopithecus es un antepasado nuestro. Dentro de los Australopithecus hay muchas especies. Las dos especies más conocidas es el Australopithecus afarensis y el Australopithecus africanus. El niño Tao vienen a ser los restos de un Australopithecus africanus que tiene una antigüedad de 2,5 millones de años, mientras que las pisadas de la Etoli, estudiadas por Mary Leakey, ¿no? Pertenecen a esta especie llamada afarensis. Aparte de estos hallazgos, el más conocido de todos fue el encontrado por Donald Johanson. Sucede que Donald Johanson, allá por 1974, se encontraba junto a su grupo de investigadores y de trabajadores, ¿no? Investigando allá en Hadar, Etiopía. Y en ese lugar se dio como una maravillosa sorpresa para la ciencia, que logró encontrar los restos, ¿no? Logró encontrar el esqueleto de una especie con un 40% de su integridad. Casi siempre que la ciencia encuentra algún resto, encuentra quizás un cráneo, un fémur, encuentra una mandíbula, restos así nada más. Pero por primera vez, para ese tiempo, por primera vez se habían encontrado los restos de un espécimen en un 40%. Imagínate lo que la ciencia podría estudiar y concluir a partir de eso. Si con el hallazgo de un solo cráneo pudieron llegar a muchas conclusiones, imagínate con el 40% de todo un esqueleto. Por lo tanto, Donald Johanson estaba sumamente contento, feliz por ese gran hallazgo, ¿no? Para la época era el más antiguo que se había hallado, pues sucede que, calculado en su antigüedad, ¿no? Se precisaba de que debió haber existido esa criatura hace más de 3,5 millones de años, ¿sí? Y en ese momento el grupo de Donald Johanson se encontraba escuchando en la radio un grupo del momento que era los Beatles. Se escuchaba la canción Lucy en el cielo de diamantes. Por lo tanto, cuando
Por lo tanto, cuando Donald Johanson y su grupo decidieron ponerle un nombre a ese esqueleto, le pusieron el nombre de Lucy. ¿Es así? Lucy. La Australopithecus afarensis, ¿no? Un gran hallazgo para la ciencia. Claro que posteriormente, ¿no? Más adelante, con el paso del tiempo, se van a lograr encontrar restos mucho más antiguos que Lucy. Pero para ese momento fue un gran hallazgo el haber encontrado a este Australopithecus afarensis. Bien, listo. Ahora nos vamos a centrar en cuanto al hombre, ¿sí? Nos vamos a centrar. Listo.